Hola a todos y bienvenidos a nuestra presentación El futuro de las finanzas en un mundo verde y justo con Kate Raworth. Ella es una economista haciendo que la economía sea ajuste al siglo XXI con la economía de la dona. 7 formas para pensar como un economista del siglo XXI. Un bestseller internacional traducido a 18 idiomas diferentes y estuvo en la lista del 2017 para ganarse el premio del libro del año de Financial Times y Mackenzie's. Cofundadora de los laboratorios de la economía de la dona, trabajando con ciudades, negocios, comunidades y educadores para generar una transformación. También enseña en universidades y en el Instituto de Cambio Ambiental y es profesora en práctica en la Universidad de Ámsterdam de Ciencias Aplicadas. Diferentes participantes ya conocen su trabajo, Kate, y estoy muy emocionada de tenerla con nosotros el día de hoy. Ellos van a escribir sus preguntas en el Q&A que va a manejar Tom. Bienvenido también a la audiencia para que utilicen el chat y los que están buscando traducción en español utilicen el link rojo debajo de la sección en Zoom. Estamos muy emocionados de poder entender de ti misma cuál es el sistema financiero y cómo tiene que evolucionar en los términos de la dona. Te doy la palabra, Kate. Gracias, tía. Es un placer unirme a todos ustedes el día de hoy. Vamos a hablar sobre la economía de la dona y qué sucede cuando los negocios y los bancos muerden la dona. Pero voy a decirles que normalmente me invitan a hacer muchas presentaciones en diferentes negocios y al sector financiero y casi siempre rechazo todas las invitaciones. Y la razón por la cual dije sí a esta es porque creo que la Alianza Global para una banca con valores es parte del futuro que nosotros sabemos que tenemos que crear y se está generando ese cambio. Y me encanta estar aquí hablando con ustedes el día de hoy sobre el tipo de finanzas y banca que necesitamos si queremos hacer que haya un futuro prometedor. Bueno, vamos a alejarnos un poco del día de hoy, a principios de marzo del 2021. Y quiero comenzar reconociendo que el siglo XXI ha comenzado con muchas crisis. Y estamos al final de una crisis financiera del 2008 que golpeó familias, países y negocios del mundo entero. Y estamos viviendo en la era de un quiebre ecológico climático. Y ese es el pan de cada día alrededor del mundo. Es lo que vemos en las noticias. Y todos los países están siendo afectados por el confinamiento, por el COVID. Y todo el mundo lo experimenta de diferente manera, pero afecta a todo el mundo. Y estas crisis nos cuentan un mensaje muy poderoso. Primero, que estamos conectados intrínsecamente con nosotros mismos y con el resto del mundo viviente. Y ellos nos dicen y nos muestran que los impactos de las crisis caen con inequidades muy importantes de género, de raza, de riqueza y de poder, inequidades entre el norte y el sur del planeta. Y yo creo que estas crisis nos demuestran que emergen de los sistemas que hemos creado. Yo creo que estas crisis todas tienen como común que han nacido de sistemas creados con una expansión sin fin. Si se crea un sistema financiero que quiere expandirse infinitamente, seguramente van a comenzar como con una hipoteca de alto riesgo. Si creamos un sistema industrial y energético que expande su consumo de combustibles fósiles, vamos a afectar el clima y vamos a tener un colapso ecológico. Y si tenemos áreas que se expanden a las áreas naturales combinadas con un aumento en los viajes entre países por medio de un avión, estamos creando unas condiciones perfectas para la transferencia de enfermedades zoonóticas y la pandemia mundial. Y estas crisis son un mensaje profundo para nosotros y tenemos que escucharlos. Tenemos que responder a ellas no solamente una a una, sino como una respuesta sistémica para un todo. Y tenemos que transformar nuestra visión de lo que significa salir adelante. Y esto no depende de una expansión infinita. En vez de esto, estamos teniendo un imbalance. Y para esto ofrezco una dona. Y es la única que resulta ser buena para nosotras. No coman donas, porque las mejores son conceptuales. ¿Y qué sucede aquí? Imagínense los recursos de los humanos salen del centro de esta imagen. Esto quiere decir que el hoyo en la mitad de la dona es el lugar donde la gente se queda corta de los recursos que necesitan para poder cumplir con sus elementos esenciales como alimento, agua, vivienda, energía.
transporte, comunicación, ingresos, equidad social, voz política. Estas son 12 dimensiones sociales que están en la mitad de la dona. Y tal vez ustedes las reconocen, son las 12 prioridades sociales de las metas de desarrollo sostenible. Y lo más importante es que todos los gobiernos del mundo se han adherido a esto, de que todo el mundo tiene acceso a cumplir con estos elementos esenciales. No se puede quedar nadie dentro del hueco del donut. Y ya después podemos entrar a ese aro verde. Pero obviamente hay otra cara de la moneda, que debemos de utilizar nuestros recursos de una manera inteligente para no exceder ese techo ecológico, el anillo exterior, en el cual se está poniendo demasiada presión en todos los sistemas vitales de la Tierra. Y así comenzamos a sacar el planeta de balance. Y esos son las diferentes 9 dimensiones de la descomposición de la Tierra: acidificación, el hueco en la capa de ozono, pérdida de biodiversidad. Y esos son los 9 sistemas vitales que se conocen como fronteras planetarias, creadas por diferentes científicos. Y eso fue hace una década solamente. Y yo sé que ya hablaron el día de hoy sobre este tema, lo que es fantástico, y ya introdujeron este concepto. Y ese diagrama tiene las fronteras y dentro hay un círculo. Y dije, si hay límites externos para los recursos, también hay límites internos que se llaman derechos humanos. Y lo que se ve como un círculo se convierte en una dona. Y esta es la dona. Y si lo pongo en palabras sencillas, la meta de esta imagen es poder cumplir con las necesidades de toda la gente con los recursos que tiene el planeta. Algunas personas son radicales, otras van a decir que esto es una tontería, que esto es sentido común, y tenemos que cumplir los requerimientos de todo el mundo, las necesidades, y asegurarnos de que la integridad de este planeta esté intacta. No podemos pedir menos. ¿No debería esto ser el punto de partida de todos los planes económicos para tomar decisiones? Y esto nos aleja del concepto de una expansión sin fin, y más bien pensamos en salir adelante. Y al salir adelante, nosotros sabemos que se trata de tener un balance. La salud yace en el balance, y tenemos que entender esto a nivel del cuerpo humano y también a nivel planetario. Y el problema que tenemos es que estamos muy, muy lejos de ese balance en este momento. Y todo lo rojo que pueden ver en este diagrama les muestra la escasez que tienen algunas personas. El rojo pueden ver los alimentos, que ese es el 11% de todo, porque el 11% de la gente del mundo no tiene suficiente alimento para comer todos los días. El 13% de la gente no tiene acceso a agua potable, y una de cada 3 personas no tiene acceso a lo que nosotros llamamos un inodoro. Pero cada uno de esos cimientos sociales pueden ver que hay gente que le hace falta diferentes cosas, especialmente en los países de bajos ingresos. Aunque también sucede en los países ricos, hay depravación dentro del exceso, y a la misma vez que hay depravación hemos superado ya muchas fronteras planetarias, como el señor Armstrong ya habló sobre la descomposición planetaria o el exceso de uso de fertilizantes. Estamos utilizando mucha superficie de la Tierra para el uso humano. Estamos afectando la biosfera y la biodiversidad. Y estamos muy por fuera de esta donut, adentro y hacia afuera. Y este es el estado de la humanidad y nuestro planeta en este siglo XXI. Entonces nosotros somos la generación que tiene que poner cuidado, que tenemos que cuidar. Somos la generación que debe ver esta imagen y el estado en el que estamos. Y una vez lo veamos, no podemos ignorarlo, no podemos ponerlo a un lado ni olvidarnos de esto. Tenemos que responder. Y vale la pena reconocer que las teorías económicas del siglo pasado y las políticas gubernamentales y también los modelos de negocios y también el sector financiero del siglo pasado, ninguno de estos fueron diseñados para resolver este problema. Y ese es un nuevo entendimiento de nuestro contexto, y por lo tanto tenemos que diseñar teorías económicas y políticas y modelos de negocios y finanzas que nos pertenezcan para poder crear una solución para este problema. Es nuestro reto, y creo honestamente que nuestros nietos van a vernos a nosotros y nos van a preguntar qué hicieron ustedes cuando se dieron cuenta de esto, independientemente de en qué punto estemos, qué hicimos para poder poner las finanzas a servicio de la economía y al servicio de la vida, para poder volver a traer a la humanidad dentro de este espacio. Y he tenido conversaciones con muchos negocios en los últimos 9 años, desde que hice el diagrama de la dona, y los invité a que se sentasen alrededor de esta mesa en forma de dona con su negocio y se pregunten, ¿cómo estamos haciendo los negocios ahora? ¿Podrían llevar a la humanidad dentro de este espacio? ¿Podríamos cumplir con las necesidades de la gente?
O seamos honestos, la forma en que hacemos los negocios hoy en día en verdad están desplazando a la humanidad y al planeta de ese espacio, porque sabemos que muchos de los negocios del siglo XXI fueron dirigidos de esa manera. Y me fascina el contraste que hay entre las conversaciones que he tenido entre las compañías. Y pueden ser compañías enormes del Fortune 500 o pymes de 3 personas. Son diferentes formas de pensar lo que hicieron que estas compañías funcionasen, pero creo que la dinámica que tenemos que establecer es muy clara. ¿Cómo pueden los negocios ayudarnos a entrar dentro de la dona? Y voy a comenzar hablando de los negocios, no directamente de los bancos, porque los bancos están ahí para financiar los negocios. Entonces tenemos que pensar sobre las cualidades de estas compañías que están siendo financiadas y a qué les sirve este dinero y la dinámica que creo que tenemos que crear para los negocios y para financiar los negocios que son regenerativos y distributivos por diseño. Y para mí estas son las dos dinámicas más importantes para el éxito en el siglo XXI. Y aquí pueden ver que tenemos una economía degenerativa y divisora con extremos de inequidad y tenemos que tener economías regenerativas y distributivas. Y hablemos un poco más sobre qué significa cada uno de estos puntos. Y hemos heredado estructuras degenerativas, donde tomamos materiales, los convertimos en cosas que queremos, lo utilizamos y después lo botamos. Y así es como se ve cuando tomamos y tomamos de la tierra. Y así es como se ve cuando desechamos una cosa y otra cosa y otra cosa. Se convierten en mares de plástico, hay desechos electrónicos y esto afecta a la gente más pobre. Y creo que nuestros nietos van a ver imágenes así y nos van a tocar el hombro y nos van a decir, ¿tú sabías que esto estaba pasando? ¿Alguna vez viste esto? Y vamos a tener que admitir que sí lo sabíamos y que de hecho heredamos una economía que pensamos que era normal. Pero ellos van a ver las cosas por lo que son, que es un abuso de nuestro planeta y de los humanos. Tenemos que transformar ese sistema degenerativo y convertirlo en uno que sea regenerativo por diseño, donde los recursos no se utilicen una y otra vez. Y obviamente eso es una economía circular y funciona dentro de los ciclos del mundo viviente. Funciona con renovables. El desperdicio de un proceso se convierte en alimento de otro. Yo creo que esto es modular por diseño y pasamos de sistemas de pertenencia a usos y servicios. Y estas son ilustraciones del tipo de compañías que están comenzando a poner esto en práctica. Y quiero comenzar con uno de esos lugares en donde no habían inodoros. En este caso estamos hablando de los asentamientos alrededor de la ciudad de Nairobi en Kenia, comunidades que no tenían inodoros ni tampoco sistema de alcantarillado, pero están bien gracias a la compañía Synergy, que hizo una microempresa alrededor de la comunidad para que la gente por fin tenga inodoros, para que tengan dignidad y salud. Y esto elimina enfermedades como cólera y la diarrea. Pero esos desperdicios se recolectan todos los días y se devuelven a la tierra como fertilizante y se utilizan en la agricultura local. Entonces, a nivel local, Synergy está cerrando el círculo de nutrientes, pero a nivel social y comunitario están creando microempresa, están generando salud y también una comunidad vibrante, les están devolviendo la dignidad. Y en una parte diferente del mundo, en Suecia, hay una compañía de ropa que se llama Houdini, que están comprometidos en fabricar ropa que esté en armonía con el mundo vivo. Y Houdini hace toda su ropa, ya sea de lana o téncil, que son fibras orgánicas que se pueden descomponer, o también de nylon y poliéster reciclado. Y con las fibras orgánicas, de hecho, le dicen a sus clientes, devuélvenla y nosotros literalmente vamos a hacer compost. Lo ponen en un tarro de compost y las convierten nuevamente en tierra para poder volver a tener la circularidad de los materiales y hacen que crezca comida en estos materiales y se los sirven a los clientes y les dicen se están comiendo su ropa vieja. Y es una forma excelente de demostrar la circularidad del ciclo orgánico de la vida. Fairphone, una compañía holandesa que sabe que hay diferentes formas de fabricar teléfonos móviles. En vez de tener teléfonos que tienen obsolencia programada, se pueden actualizar cada año, cada 2 años. Y estos teléfonos son modulares, están abiertos y la intención es que sean abiertos y se puedan actualizar con reemplazos de cámara, de baterías, todo por el usuario. Y estos son sistemas abiertos que se van a conectar con el ecosistema de otros diseñadores.
Y este edificio en Ámsterdam, el edificio circular, si lo pueden ver, podrán notar que casi todo es hecho de madera. Y si ven más de cerca, pueden ver que nada está cementado ni pegado con pegante. Todo está atornillado por diseño para que se pueda despegar fácilmente. Y ese es el inicio de la construcción circular. Los materiales pueden tener una vida más larga y pueden ser reutilizados. Y estos son algunos ejemplos solamente de compañías que están poniendo el diseño regenerativo en el corazón de lo que hacen. Y ahí pueden ver que los países ricos y pobres están de diferentes sectores. Lo más importante son los principios que tienen en común. Y esto es ser regenerativo por diseño, pero también creo que es crucial que creamos empresas que son distributivas. ¿Y a qué me refiero con esto? El modelo del siglo XX de los negocios muy a menudo se enfocaba en capturar tanto valor como pudiesen para los dueños de la compañía, y eso es un valor financiero. Y esto fue celebrado como el modelo mainstream, pero hoy vemos nuevos modelos de negocios que se enfocan en compartir el valor mucho más activamente con todos los que ayudaron a co-crear. Voy a mostrarles algunas compañías que yo creo que están poniendo esta ideología en el corazón de sus diseños. Y estos son compañías que tienen una pertenencia compartida, como Good Energy, una compañía del Reino Unido de energía renovable, 100%, y muchos de sus proveedores son granjas eólicas, y la pertenencia de esas compañías es local y es duradera. Compañías como Moya Coffee reconocen que cuando el café crece, el valor del café no se queda en el país de origen, como Etiopía. La mayoría de la cadena de valor se captura en el país que puede tostar el café y convertirlo en una bebida de alto valor. El Moe Coffee se ha comprometido en hacer tosterías en el país de origen, porque su propósito como compañía de café es producir gran café que asegure que el valor se captura y se queda entre las comunidades donde ese café es producido. Y para mí eso es un excelente ejemplo de diseño distributivo. Ese es el corazón de su negocio. Nuevamente con Houdini, allá dicen que estamos utilizando materiales circulares y telas circulares, pero no queremos ser la única compañía. La circularidad solamente va a funcionar si creamos un ecosistema de circularidad. Y literalmente comenzaron haciendo diseños de código abierto, donde la materia prima, los botones, la tela, la forma en que se corta la ropa, así es como se hacen las chaquetas, toda esta información está disponible para que otros lo hagan, porque saben que ninguna compañía puede vivir dentro de el diseño y circularidad solo. Se necesita un ecosistema para esto. Y finalmente vamos a hablar sobre una compañía que se llama Lush, una compañía de cosméticos. Y los menciono porque son una de las pocas compañías que se han adherido al Fair Tax. El Fair Tax es cuando la compañía paga los impuestos en el lugar indicado, en el momento indicado, de manera justa. Y aunque esto suene un poco vago, sabemos que muchas compañías gastan mucho dinero asegurándose de pagar menos impuestos. Y esto se trata de reconocer que una compañía depende del ecosistema de la sociedad y también tiene que contribuir para hacer que la sociedad también salga adelante. Y creo que tenemos que crear empresas regenerativas y distributivas. ¿Podrían hacer esto los negocios? Para mí la última pregunta no tiene que ver con el diseño de los productos, sino el diseño del negocio en sí mismo. Cómo la compañía se construye. Y eso es lo que determina si está en un modo extractivo, si puede entrar a esta tendencia regenerativa. Y creo que muchos de los negocios del siglo XXI fueron diseñados para preguntarse cuánto valor financiero podemos extraer de cierta empresa. Y esa es la conversación que impulsa la toma de decisiones. Pero si tenemos en mentalidad el siglo XXI y el modo regenerativo, estamos haciendo una pregunta completamente diferente. Estamos preguntando cuántos beneficios diferentes podemos generar en la forma en que diseñamos la empresa. Y seguramente cuando digo esto, muchos de ustedes seguramente pensarán en dos tipos de compañías que están operando hoy en día. ¿Qué determina la diferencia entre ellas dos? Y eso es lo que me fascina en las conversaciones que tengo con las compañías, algunas de las cuales ven la dona y dicen, "Ah, eso es una historia triste, pero negocio es el negocio". Y otras cuando ven la dona dicen, esto podría ser el moto de nuestra compañía. Por eso existimos hoy en día para servirle a esto. Hacemos negocios para como un vehículo. ¿Y qué determina la diferencia entre esas dos compañías? Para mí son estas cinco características de diseño. La primera, obviamente, es el propósito. ¿Por qué existe la compañía?
Hubo muchas conversaciones interesantes sobre el propósito en Dong Energy, una compañía de gas que solía producir 85% de combustibles fósiles y 15% de energía renovable. Y decidieron que querían cambiar. Y se dieron 30 años para hacer ese cambio. Y lo hicieron en menos de 10 años. Y después se convirtieron en una compañía 100% de energía renovable, más rápido de lo que cualquiera se imaginó. Y tuvieron que cambiar el nombre a Ørsted. Y eso es una compañía que dice que nuestro propósito no es el petróleo ni el gas, sino la energía. Y en el siglo XXI, para ser una compañía de energía, quiere decir que tenemos que tener una tecnología completamente diferente. Entonces, seamos líderes. Comencemos con el propósito, pero no es suficiente solamente cambiar el propósito, decir que somos líderes con propósito. Se tiene que integrar también con los otros elementos de diseño, como las redes, por ejemplo, las redes de los clientes, de los proveedores, las relaciones que ustedes construyen y cómo ustedes adhieren en su valor a esas relaciones. Y nuevamente voy a hablar de Good Energy, que tiene un método muy fuerte de construir sus relaciones con sus clientes, sus proveedores y su ecosistema dentro del mundo de la energía renovable. Siempre hay presión de alejarse de sus valores y cumplir con sus principios. Y esas relaciones van a hacer que se adhieran los valores que ellos representan. La gobernanza. Eso es un tema muy importante. Y hay preguntas sobre los principios, prácticas, métricas, incentivos, cultura y las normas de la gobernanza. Y ya sabemos que hacer esto de una forma regenerativa es complicado porque muchas compañías tienen presión de mostrar que sus ventas crecen, sus ingresos crecen y que tienen mayor participación. Ya hay diseños de gobernanza como el B Corp Movement y también The Economy for the Common Good que introducen métodos para liberarse y tener una visión mejor en cuanto a gobernanza. Y nuevamente, el propósito, las redes y la gobernanza. Estas cosas se pueden cambiar. Ahora quiero hablar sobre los elementos que importan profundamente y donde las finanzas se convierten en clave. La pertenencia. ¿A quién le pertenece una empresa? Porque ya sea de capital de riesgo, accionistas, capital privado, etcétera, etcétera, o por una familia o por el Estado. Todos estos modos de pertenencia que son prevalentes en el mundo hoy en día, obviamente tienen implicaciones profundas para lo que tiene que ver con el diseño de la compañía en sí, y es algo muy poderoso. También está el elemento de la finanza y el tipo de finanzas que quiere tener la compañía, si están exigiendo retornos financieros altos y rápidos, o si la empresa está comprometida con tener un beneficio y un retorno a largo plazo holístico y social. Y aquí es donde está la historia de sus bancos, donde es crucial, porque cuando hablo con compañías que quieren ser regenerativas, gira en torno a las finanzas que están dentro de su visión, con su propósito, sus redes, gobernanza y cómo es su pertenencia. Y las finanzas son esenciales para hacer que esas finanzas estén al servicio de la compañía que ellos han creado, que esté al servicio a la misma vez con una industria regenerativa y distributiva. Y en ese tipo de casos es que hablo sobre la Alianza Global para una banca con valores, porque son organizaciones como las de ustedes que demuestran al resto del sector financiero que esto no solamente es posible, sino también esencial. Estas compañías no pueden sobrevivir y salir adelante y tener éxito y convertirse en la norma si no tienen ese apoyo financiero. Entonces, primero quería reconocer la importancia de su sector y por eso es que estoy aquí el día de hoy, porque sé que juegan un rol importante en la reorientación de los negocios del siglo XXI. Pero también me gustaría comenzar invitándolos a ustedes como bancos a que incluyan sus instituciones, cada uno de los bancos y sus alianzas dentro de este tablero. Cada banco debe seguir renovando esa idea de cuál es el propósito, por qué existen y cuáles son las redes que tenemos, a quién le estamos prestando, quiénes son nuestros clientes y cómo podemos imprimir nuestros valores en ellos y cómo van a responder con esos valores. Ustedes tienen una voz en esa mesa de toma de decisiones. ¿Cuáles son los principios que tenemos y cómo estamos midiendo el éxito? ¿Y cuáles son los incentivos que le damos a la gerencia? Y si ellos están alineados. Pero nuevamente, ¿cuál es el sistema de pertenencia de nosotros como banco? ¿Y qué demandan nuestras finanzas? ¿Qué pensamos? ¿Qué le decimos a los clientes? Si es un retorno financiero decente. Y para mí esa es la pregunta más importante del siglo XXI. ¿Qué es
un retorno financiero apropiado para el siglo XXI en un planeta que está siendo afectado y degradado profundamente y que requiere de una restauración ecológica en comunidades que de hecho muy a menudo han sido despojadas. Necesitamos reinvertir en estas comunidades. Tenemos que tener valor social y ecológico, pero también un retorno financiero justo. Pero ¿qué es esto? ¿Qué es un retorno financiero justo? Esta es una pregunta muy interesante que me gustaría discutir con todos ustedes más adelante. Me encantaría saber qué piensan ustedes como sector. Y voy a terminar diciendo que quiero invitarlos a poner esta diapositiva en su compañía para saber qué características de diseño nos están ayudando a servir a las compañías extractivas que nos están atrapando dentro de esta mentalidad del siglo XXI, que no nos permiten salir adelante y convertirnos en el banco que queremos ser. ¿Y cuáles de esas características ya nos permite servir a estas compañías regenerativas y cómo podemos reforzarlas? ¿Y cómo podemos asegurarnos de que predominen? Y obviamente sé que los 6 principios de los miembros de su alianza están bastante alineados con muchos de esos valores. Entonces sé de lo que estoy hablando, está muy cercano a ustedes. Y quiero hacer esta última pregunta, porque yo sé que ningún banco ni un negocio lo puede hacer solo, ni tampoco una alianza de bancos. Tenemos que tener el contexto para que todo esto sea posible. ¿Cuál es la infraestructura regulatoria y los cambios culturales que se necesitan para hacer este tipo de finanza y este tipo de banca, para que se convierta en la norma? ¿Y qué pueden hacer ustedes como alianza con el poder que tienen para demostrarle a los demás, hacer lobbying y probar que esta tiene que ser la norma? Y voy a detenerme ahí porque me encantaría convertir esto en una conversación, pero nuevamente muchas gracias por existir como alianza y probar que hay diferentes formas de hacer finanzas y probar que podemos tener el propósito y los principios en el corazón de lo que hacen. Y nunca se hace y no es fácil y siempre van a haber retos, pero esa es la intención de lo que se necesita hacer en las finanzas para poner al servicio de los negocios que estén al servicio de la humanidad y el resto del mundo viviente. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias, Kate. Fue increíble la información. Y mucha de la información que obtuvimos de la presentación está alineada con la Alianza Global para una Banca con Valores. Y ese es el punto de la existencia de esta alianza. Y lo que me gustaría explorar un poco más es el próximo paso. ¿A dónde vamos de aquí? En cuanto a la economía de Dona, de las cosas que entendí es que hay un costo para subsidiar una economía que básicamente se basaba en los combustibles fósiles y todavía es un sistema delegado, el cual hemos heredado, un sistema altamente problemático en el cual todavía vivimos. ¿Qué podemos hacer nosotros para ir más allá de este costo hundido? Y lo que se piensa muy a menudo y que se podría convertir en una herencia muy pesada para nosotros. Algunos de esos costos hundidos, por ejemplo, son la infraestructura. Y muchas ciudades y naciones, especialmente en el norte, ya han diseñado su infraestructura de comunicación, de transporte con carros privados, sistemas de combustibles fósiles, con oleoductos. Y eso es una herencia de infraestructura que nos puede atar. La otra cara de la moneda es que muchos países en el sur que están apenas comenzando a diseñar sus propios sistemas de movilidad, de energía, de comunicación. Y estos tienen una oportunidad de no cometer los mismos errores, de no atarse a esas tecnologías anticuadas y cambiar una dirección que hizo Dun Energy, por ejemplo, que es un ejemplo de una compañía que entendió que se tiene que hacer algo diferente, ver más allá, porque lo que querían es movilidad. Tienen que pensar diferente si quieren movilidad o energía o alimentos nutricionales y tienen que evitar esos costos hundidos si lo pueden hacer. Pero tenemos que trabajar con la infraestructura que ya tenemos porque pueden haber algunos costos, pero también hay inversiones enormes en educación, tecnología y oportunidades y organizaciones que si cambian su propósito y su diseño, pueden girar muchos recursos y llevarlos en otra dirección. Sabemos que los gobiernos mundiales siguen invirtiendo 5 trillones de dólares de subsidios en la industria de combustibles fósiles. ¿Qué podemos hacer para cambiar de parecer y saber que eso es una locura invertir tanto y eso nos está llevando a una dirección equivocada? Tenemos que girar el timón y cambiar hacia la dirección donde podemos generar valor, creando un ecosistema que sea mejor para las empresas y para la humanidad. Creo que las medidas que tomamos para medir el impacto de estos bancos, de nuestros bancos, son de hecho medidas que
nos hacen tener propósito. Hace unos 10, 15 años el propósito era diferente. Tenemos que movernos hacia las estructuras de las metas de desarrollo sostenible y muchos de los bancos en la periferia podrían pensar cómo podemos em, impulsarnos con el trabajo que ya ha sido hecho antes del nuestro. ¿Cuáles son esas cualidades para poder empujarlas más allá? ¿Y cuáles serían las medidas o métricas que podemos comenzar a medir que no sean normales, que no sean el promedio? Me gusta mucho el punto que tocaste, que hay muchos bancos que tengan valores y que comenzaron haciendo trabajo social, trabajando a nivel local. Y creo que cuando mostré el diagrama de la dona, estamos eh, cerca de una generación que tiene un mejor entendimiento del impacto que estamos teniendo en nuestro planeta y tenemos mejores datos sobre la inequidad y las diferentes dimensiones de esa inequidad. Entonces no podemos decir que no sabíamos y tal vez comenzamos como una empresa que tenía un enfoque social o ambiental muy específicamente, pero ya podemos ver el todo. Y creo que tenemos la obligación de decir que tenemos que ampliar nuestro espectro. No quiere decir que tengamos que hacer todo, pero cada banco tiene que asegurarse de que no esté subestimando nada. Y aunque tengan un enfoque social, también tiene que asegurarse de que las inversiones que hagan no estén afectando otras áreas ecológicas o sociales. Entonces tenemos que ampliar el espectro. Y yo he visto eso en el trabajo que la economía de donde está haciendo. Estamos viendo ciudades, y estoy alejada de las finanzas porque es una analogía, porque creo que es relevante. Hemos visto ciudades que tienen un plan de bajo carbono o tenemos que tener un plan de circularidad y entienden de repente que no tienen que hacer planes separados, sino pensar de una manera holística. Y por eso es que están introduciendo la dona como el cimiento para múltiples cosas que ellos querían hacer. Entonces, para tu pregunta sobre las medidas y las métricas, inicialmente te puedo decir que no tengo la respuesta. Me gustaría saber qué piensan los bancos, que nos digan, estas son las medidas que estamos tomando. Por ejemplo, tenemos una medida de Unilever, cuando el señor Pullman era el CEO. Él es un excelente ejemplo de alguien que estaba tratando de cambiar el diseño de su compañía y él cambió el propósito de Unilever a un plan sostenible, cambió sus redes y se unió a alianzas progresivas y negocios y van al Foro Mundial Económico y hacen lobbying para regulaciones progresivas. Y él cambió la gobernanza de la compañía, incluyendo las métricas, comenzando midiendo el éxito, no solamente en el retorno financiero, sino cómo pueden consumir menos agua, cómo mejorar la salud, cómo consumir menos energía. Y mostrar estas métricas a una compañía mainstream que todavía sigue rigiéndose por los valores del mercado y esperando retornos financieros es algo muy valiente. Y tengo otro ejemplo de algo que sucede cuando cambias algunas de esas características como las redes y la gobernanza a diseños regenerativos. Pero si estás en el mercado de valores, aún estás dependiendo de resultados financieros y por eso es que en el 2018 Unilever casi es víctima de una adquisición hostil, casi fue comprada por Kraft, porque ellos dijeron que ustedes están dejando algo de valor en la mesa, lo que es una frase muy cínica para decir que están devolviendo el valor a a la sociedad y nosotros queremos capturar esa riqueza para los accionistas. Entonces compañías como Unilever cuando tratan de rediseñarse, si no han alineado todas esas características de diseño, tienen el riesgo de volver a ser compañías extractivas y por eso es que tenemos que tener pertenencia y finanzas que estén alineadas con eso. Por eso sí hay bancos aquí que de hecho tienen medidas y métricas que dicen hasta cierto punto nosotros estamos prestándole a compañías que están demostrando que son parte de la economía circular. Y si estamos prestándole a las compañías que son cooperativas, que le pertenecen a los mismos trabajadores, nos gustaría que los bancos midieran la forma en que se pasa de una financiación degenerativa a regenerativa. Y ese es el primer paso para pasar de un diseño divisorio a uno distributivo. Y va a afectarnos de diferentes formas. No hay un solo indicador que podamos seguir. Pero sería un proyecto fabuloso repasar el portafolio para decir, este es el libro viejo, este es el nuevo y estas son las métricas que nos muestran que estamos transformándonos. No solamente en las finanzas, sino cómo estamos financiando a los demás y cuáles son los impactos que queremos tener en el mundo. Esto me recuerda a mi cita favorita que dice, la realidad es limitada por nuestra imaginación y el sistema económico está diseñado por medio de nuestra propia imaginación. Y si pudiésemos imaginarnos cómo se vería una ciudad integrada o un sistema financiero integrado, podríamos tener ese valor para que se riegue
en todo el ecosistema. Y yo creo que a medida que pasamos de esa estructura tradicional de crecimiento a corto plazo o al retorno de la inversión, ahora estamos entendiendo que si damos un paso atrás, podríamos ver la dona completa, y podríamos alimentar toda la dona. Sí, correcto. Y tú dijiste que la realidad es limitada por la imaginación y también es limitada por las leyes de la termodinámica del universo. Y eso es algo que no podemos cambiar. No podemos cambiar las leyes de la termodinámica ni el hecho que dependemos de un clima estable para tener lluvia y tener una biosfera sana. Entonces deberíamos de aceptar y tener la humildad de aceptar las leyes de la naturaleza y entenderlas. Y nuevamente ese es el trabajo de el señor Rockstrom y otros que nos están ayudando a entender dónde están esas fronteras. Lo que podemos cambiar son las instituciones humanas antiguas. Podemos rediseñarlas o reinventarlas. Podemos rediseñar los negocios y los diferentes modelos de negocios. Y eso está comenzando a darnos una señal muy importante y nos dice que todos, desde los estudiantes de MBA hasta la gente de la calle, que los negocios son diseñados y tenemos elecciones y pensamos que solamente están las compañías privadas, pero de hecho hay múltiples formas en que podemos diseñar los negocios, pero también hay diferentes formas de diseñar las finanzas y las regulaciones. Sí, y es muy importante poder entender eso, porque cuando modelamos lo transformativo o transformador, podemos ver lo extractivo por su falta de innovación, por su falta de diseño regenerativo. Y eso es una intención muy angosta, muy pequeña. Entonces es crucial hacer que todo esto sea visible para que la gente pueda ver lo viejo y decir, Dios mío, ustedes están muy desactualizados, necesitan nuevas regulaciones, no pueden seguir existiendo así porque no están sirviéndole las condiciones de la vida. Ahora tenemos un par de preguntas de la audiencia. Tom, te doy la palabra. Thanks, Tia, and thank you, Kate, Gracias, Tía, y for gracias, Kate. just Hasta el a few question momento blocks. hay muchas Yeah, preguntas. in particular, there's En some particular, questions hay about unas how you feel preguntas like relacionadas a lo que value is tú done piensas del valor without del trabajo en valores compensation. sin I'll read some compensación. here. I think it's really interesting one. I'm just going to Eso run es muy through a couple of interesante. Voy a things. repasar un par Um, de preguntas. what makes ¿Qué people hace abandon que la tax-free gente income and go for abandone the los ingresos corporates and mayores change y their que elijan la mindset? dona? How ¿Por can qué we pueden work with cambiar su them? And forma de the service pensar? ¿Cómo podemos providers trabajar con have ellos? mentioned this around Este for grupo de years bancos de la Alianza ha trabajado muchos años para que tomemos una dirección So diferente. ¿Y what qué más are the podemos indicators hacer? that Y tú dijiste que makes las us métricas son measure un you want aspecto. to ask Deberíamos tener and nuestra huella do we máxima have our para own todos los measurement ciudadanos. how Respondamos a do la corporate pregunta de la mitad. companies ¿Qué hace que las make compañías this elijan hacer decision? esto? Y esa es la pregunta crucial. Si solamente la supiéramos, voy a mencionar tres fuentes que yo he visto. Una es el efecto Ray Anderson. Él era el CEO de una compañía que se llama Interface y él era el CEO de una compañía que se llama Interface, una compañía de tapetes y hizo una autobiografía sorprendente. Él tiene una compañía súper exitosa, hacía tapetes y un día un cliente le dijo, ¿qué estás haciendo sobre el medio ambiente? Dijo, no, no estamos haciendo nada. Y después se dio cuenta de los impactos ambientales. Leyó un libro de Paul Walken y dijo que fue una epifanía, fue como una daga en el corazón. Y se le destaparon los ojos, de repente podía ver desde una perspectiva diferente cuál es el daño ecológico que estaba generándole al planeta. Y desde ese día se comprometió con transformar y desde ese momento Interface, aún hoy, y aunque él ya murió y hay gente que lo heredó, aún siguen con su ambición de ser una compañía regenerativa. Y en el caso de él, fue un cliente el que le abrió los ojos. Número dos, conocí a un CEO de una compañía de bebidas en la Universidad de Oxford y él estaba dando lecturas, presentaciones sobre el trabajo de sostenibilidad que dicen y me presenté, le dije, es un placer conocerte y le dije, ¿por qué estás poniendo la sostenibilidad como corazón de la compañía? Dijo, tenemos que hacerlo y es esencial. Y yo le dije, no, 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 pero en verdad, ¿por qué lo estás haciendo? Y dijo, bueno, está bien. ¿Por qué? Bueno, hace unos 18 meses está dando una charla en la compañía sobre prospectos y una mano se levantó en la audiencia y era uno de los estudiantes que estaban haciendo la práctica y dijo, ¿qué estabas haciendo sobre el medio ambiente? Yo como CEO no sabía y me dio mucha pena y vi a la persona de relaciones corporativas
Y le pregunté qué estábamos haciendo sobre el medio ambiente. Y ella dijo lo que estábamos haciendo. Y cuando me bajé de esa tarima, me dio mucha pena, estaba avergonzado. Entonces decidí que tenía que poner esto en el corazón de la compañía. Y 18 meses después estaba en la Universidad de Oxford hablando con todo el mundo sobre su compañía. Y esos dos casos comenzaron con un cliente que estaba preguntando qué estás haciendo o un empleado. Y el tercero es el efecto del abuelo, cuando un nieto le dice al abuelo, ¿qué estás haciendo en tu negocio? Y esto hace que piensen sobre su legado, porque hay un punto donde esas personas tienen un hijo y ese hijo tiene un hijo, y cuando sostienen a ese nieto, se preguntan, ¿este nieto va a crecer bien en el siglo XXI? Y no estamos hablando de un futuro lejano, sino cercano. Y quiero interrumpirte un segundo. Yo creo que puedo pensar sobre 20 o 30 ejemplos de nuestros bancos, de lo que tú acabas de describir. La red más grande en el mundo de banca móvil está en Bangladesh y el trabajo que se ha realizado en el Southern Bank Corp. Y algo que me intriga es saber cómo hacer para que estas historias salgan. Y me encantaría contarte todas nuestras historias. Me encantaría, la verdad, escucharlas. Y cómo podemos hacer que el GABB trabaje con proyectos como Pickup se convierta en algo mucho más mainstream y conocido, en vez de terminar en las sombras. Primero que todo, yo buscaría a la persona. Normalmente es una persona que está en una posición de poder y a la que le llegó una pregunta o le llegó una epifanía que le hizo ver el futuro. Y esa persona puede llevar esa pregunta a la junta directiva y hacer que las cosas pasen. Y tenemos que hacer que esa persona hable y repita su historia. No creo que hay nada más persuasivo ni más poderoso que la intención humana y la honestidad humana sobre una llamada de alerta. Y ahí es cuando entendemos que nos movemos los unos a los otros y nos inspiramos los unos a los otros. Y la gente me pregunta cómo ocurre el cambio. Y yo siempre digo que el cambio ocurre aquí, como una convicción, ya sea un padre, un CEO, un empleado joven que levanta la mano y le hace una pregunta al presidente de la compañía. Yo sacaría esas historias en video para mostrárselas a los demás, porque la gente se mueve con las otras personas. Y una vez un CEO le cuente a otro CEO la historia de por qué creó este banco, por qué se comprometió con este banco, responde la pregunta de por qué tú no lo has hecho todavía, por qué tú no has hecho todavía en tu banco. Piensa en esto, piénsalo profundamente. Sí, me encanta esto. Yo creo que cuando comenzamos a tejer todas estas diferentes facetas, empezamos a entender cuánto trabajo se está haciendo por el GABB, pero también cuánto más falta por recorrer, cuánto camino falta recorrer y cuánto podemos trabajar en ciertas áreas donde podemos generar métricas que no existen para poder diseñar cosas que todavía no se han visto. Y bueno, y para terminar, en el último minuto que tenemos de nuestra sesión contigo el día de hoy, ¿cuál es el mensaje que tú crees que los bancos pueden llevarse a casa para poder compartir con sus audiencias, con sus clientes, mientras navegan esos territorios desconocidos después de la pandemia? Todo siempre comienza con el propósito y con la intención. Y el saber que si tenemos la intención como banco de servir a los demás, y me encanta esta idea de que los servicios financieros estén al servicio de los demás. Y eso es algo grandioso cuando eliges poner tu trabajo y tu vida al servicio de los demás porque es algo mucho más grande que tú. Y cuando el banco está al servicio de las empresas para apoyarlas, que sabemos que pueden ser un vehículo para la transformación, que pueden traer un diseño redistributivo y regenerativo. No es fácil, yo lo sé, porque hay cultura y legislación que todavía no está alineada con esa forma de pensar. Pero estos bancos y empresas son los pioneros. Ustedes están a la vanguardia. Traten de celebrar eso, celébrense mutuamente y reconozcan la fortaleza en la alianza que tienen. Ustedes están demostrando que la alternativa es posible. Y es bueno que se rete a la sociedad y continúen con ese trabajo. Y eso es un trabajo en equipo. De alguna manera estamos trabajando en equipo, jugando diferentes roles, pero todos sabemos que estamos al servicio eh, de una meta diferente. Continuemos trabajando en equipo. Gracias, Kate, y gracias, Tom.
Bueno, ahora vamos a alistarnos para la próxima sesión. Muchísimas gracias por unirte. Fue increíble escarbar toda esta información de la economía de la dona de Kate. Y estoy seguro de que ella va a estar muy contenta si le dan retroalimentación. Vamos a hablar sobre el Sunrise Bank y nos vemos muy pronto. Gracias.